¿Es el éxito cuestión de suerte o de un talento exclusivo que solo algunos poseen? La realidad es que el éxito no llega de la noche a la mañana, ni es fruto del azar. Es el resultado de decisiones estratégicas, hábitos sólidos y principios aplicados de forma constante. Detrás de cada persona exitosa, hay una historia de persistencia, disciplina y visión. Hoy vamos a explorar 8 lecciones clave que han sido puestas en práctica por algunos de los empresarios o personajes más influyentes del mundo. Aunque sus historias son profundamente inspiradoras, lo que realmente importa aquí son las enseñanzas que, si decides aplicarlas, pueden transformar tu vida. Cada uno de estos principios ha sido probado una y otra vez. Y ahora están aquí para que los hagas parte de tu vida diaria. Si te comprometes a aplicarlos, el cambio es inevitable. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque la última lección, aunque es sencilla de implementar, tiene el potencial de cambiar por completo la manera en que gestionas tu vida diaria. Y, como si fuera poco, al final te dejaré un reto práctico para que puedas empezar a aplicar estas enseñanzas desde hoy mismo. Además, cuéntanos en los comentarios si has aplicado alguno de estos principios en tu vida. Principio 1. Ser perseverante. La persistencia derrota al fracaso. La primera lección clave para el éxito es la perseverancia. El camino hacia tus metas nunca será lineal. Habrá obstáculos, rechazos y momentos en los que sentirás que nada va a tu favor. Pero es precisamente en esos momentos cuando la perseverancia se convierte en tu mayor aliada. No se trata solo de soportar los golpes de la vida, sino de aprender de ellos, ajustarse y seguir adelante con más fuerza. Pocos ejemplos encarnan mejor esta lección que Jack Ma, fundador de Alibaba. Jack nació en una familia humilde en China, en un contexto donde las oportunidades eran limitadas. Fue rechazado por más de 30 empleadores y universidades de prestigio como Harvard. Ni siquiera pudo conseguir un trabajo en KFC cuando esta cadena de comida rápida llegó a China. ¿Te imaginas ser el único rechazado entre decenas de solicitantes? Pero Jack Ma no dejó que esos rechazos lo definieran. En lugar de hundirse en la frustración, decidió convertir cada fracaso en una oportunidad para aprender y mejorar. Con esta mentalidad, años después fundó Alibaba, que hoy es una de las mayores plataformas de comercio electrónico en el mundo. Pero el éxito de Ma no fue producto de la casualidad. Fue el resultado directo de su capacidad para levantarse tras cada caída. Él entendió que el fracaso no es el final del camino, sino una parte fundamental del proceso. Aquí está la lección clave. No importa cuántas veces falles, lo que importa es cómo te levantas después de cada caída. La próxima vez que sientas que todo está en tu contra, recuerda que esos obstáculos son simplemente pruebas en tu viaje hacia el éxito. Principio 2. Educación financiera. El poder de entender cómo funciona el dinero. Si hay algo que diferencia a las personas financieramente exitosas de las demás, es que entienden cómo funciona el dinero. No importa cuánto ganes, si no sabes cómo manejar tu dinero, siempre estarás atrapado en el mismo lugar. La educación financiera es una de las herramientas más poderosas para alcanzar la libertad económica, y sin ella, es casi imposible construir riqueza duradera. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, lo ha dejado claro a lo largo de su carrera. Kiyosaki aprendió desde joven que no es suficiente tener un salario. La verdadera clave está en hacer que tu dinero trabaje para ti. Uno de los conceptos más importantes que enseña Kiyosaki es la diferencia entre activos y pasivos. Mientras que la mayoría de las personas creen que un buen salario es suficiente, Kiyosaki nos muestra que lo verdaderamente importante es cómo inviertes ese dinero para que genere ingresos pasivos. Los activos, como las propiedades, los negocios o las acciones, son las herramientas que te permiten generar ingresos constantes sin tener que trabajar directamente por ese dinero. Este es el gran secreto de los ricos. No trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Invertir en activos es clave para construir una base financiera sólida, y todo empieza con una sólida educación financiera. La educación financiera no es algo opcional. Es algo que debes dominar si realmente deseas alcanzar la libertad económica. Principio 3. Aprender a decir no. El enfoque es la clave del éxito. Aprender a decir no es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar en un mundo lleno de distracciones.
No se trata solo de rechazar propuestas, sino de proteger tu tiempo y tu energía para enfocarte en lo que realmente importa. A menudo nos vemos atrapados en la tentación de querer hacer todo, pero el verdadero éxito no está en hacer más, sino en hacer las cosas mejor. Steve Jobs entendió este principio mejor que nadie. Después de haber sido despedido de la empresa que fundó, cuando regresó a Apple en 1997, una de sus primeras decisiones fue reducir drásticamente la cantidad de productos que la empresa ofrecía. Apple estaba dispersa, intentando abarcar demasiadas cosas. Jobs sabía que, para ser verdaderamente innovadores, necesitaban enfocarse en unos pocos productos clave y hacerlos excepcionalmente bien. Esa decisión fue la base para la creación de algunos de los dispositivos más revolucionarios del mundo, como el iPhone y el iPad. La lección aquí es poderosa. No se trata de cuántas cosas haces, sino de cuántas haces bien. Decir no es un acto de enfoque. Es tu manera de asegurarte de que tus recursos, tu tiempo y tu energía estén siendo dedicados a las cosas que realmente importan. Cuando aprendes a decir no a las distracciones, te liberas para enfocarte en las cosas que realmente pueden marcar una diferencia en tu vida. Principio 4. Autodisciplina, la capacidad de ejecutar consistentemente. Todos tenemos ideas, todos soñamos con grandes cosas. Pero sin acción, esas ideas y sueños no valen nada. La autodisciplina es lo que separa a los que sueñan de los que hacen. Es el hábito que convierte grandes ideas en realidades, y es lo que te permite mantenerte enfocado en tus objetivos, incluso cuando las distracciones o las tentaciones intentan desviarte. Jeff Bezos, fundador de Amazon, es un ejemplo perfecto de cómo la autodisciplina puede transformar una idea en un imperio global. Desde sus primeros días vendiendo libros en línea, hasta convertir a Amazon en el gigante que es hoy, Bezos ha mantenido un enfoque implacable en la ejecución de su visión. Pero su éxito no fue solo cuestión de tener una gran idea, fue la disciplina diaria para ejecutar esa idea, mejorarla y seguir avanzando a pesar de los desafíos. La autodisciplina es lo que te permite hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es lo que te mantiene trabajando en tus metas, incluso cuando las cosas se ponen difíciles o cuando las recompensas no son inmediatas. El éxito no llega en un gran golpe. Llega a través de pequeñas acciones diarias que te acercan cada vez más a tus metas. Así que la lección es esta: las ideas sin acción no tienen valor. La autodisciplina te mantiene en el camino correcto, incluso cuando las dificultades se interponen. Principio 5. Adaptabilidad, ser flexible en un mundo en constante cambio. El mundo cambia constantemente, y quienes no se adaptan se quedan atrás. La adaptabilidad es la clave para prosperar en un entorno en constante cambio. Los más exitosos no solo aceptan el cambio. Lo ven como una oportunidad para crecer, para mejorar y para avanzar en direcciones que antes no habían considerado. Una vez más, Jeff Bezos es un gran ejemplo de cómo adaptarse al cambio puede ser el motor de un éxito continuo. Amazon comenzó como una simple librería en línea, pero Bezos no se conformó con eso. Vio el potencial en otras áreas y expandió su negocio. Hoy en día, Amazon no solo vende libros, sino que vende casi cualquier cosa que puedas imaginar. Además, Bezos anticipó el crecimiento de la computación en la nube y creó Amazon Web Services, AWS, que hoy es líder en el sector. La lección aquí es simple pero poderosa. El cambio no es algo que debas temer, el cambio es algo que debes aprovechar. Las circunstancias siempre están cambiando, y si te mantienes flexible, si estás dispuesto a aprender nuevas habilidades y ajustar tu estrategia, estarás mejor posicionado para aprovechar las oportunidades que el cambio te presenta. Principio 6. Invertir en uno mismo. El retorno de la inversión más alto que puedes obtener. Cuando pensamos en inversiones, solemos pensar en dinero. Pero la inversión más importante que puedes hacer no es en acciones, ni en bienes raíces. Es en ti mismo. Invertir en tu propio desarrollo personal y profesional es la única inversión que siempre te dará altos retornos. Bill Gates, cofundador de Microsoft, es un gran defensor de este principio. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, Gates nunca ha dejado de aprender. Dedica varias horas al día a la lectura y al aprendizaje constante. Su pasión por aprender no solo lo ha ayudado a construir Microsoft, sino que le ha permitido seguir innovando y contribuyendo al mundo a través de su fundación. El conocimiento es poder,
y cuanto más inviertas en ti mismo, más valor puedes aportar a los demás y más oportunidades podrás aprovechar. Ya sea a través de la educación formal, la lectura de libros o la mejora de habilidades, cada cosa que aprendas te hará más fuerte y más preparado para lo que venga. Entonces, aquí está la lección. Nunca dejes de invertir en ti mismo. El conocimiento que adquieres es un activo que siempre estará contigo y que puede abrir puertas que nunca imaginaste. Principio 7. Vivir por debajo de tus posibilidades, la clave para construir riqueza a largo plazo. ¿Te has dado cuenta de que muchos de los más ricos del mundo no viven de manera extravagante? De hecho, viven por debajo de sus posibilidades, porque entienden que la clave para construir una verdadera riqueza a largo plazo no está en gastar todo lo que ganas, sino en ahorrar e invertir de manera inteligente. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958. A pesar de ser multimillonario, lleva un estilo de vida sorprendentemente modesto. ¿Por qué? Porque sabe que el dinero que no gastas es dinero que puedes invertir, y ese dinero invertido genera más dinero con el tiempo. La lección es clara, no se trata de cuánto ganas, sino de cómo administras lo que ganas. Si vives por debajo de tus posibilidades, ahorras e inviertes, estarás construyendo una base financiera sólida que te permitirá aprovechar oportunidades y hacer crecer tu riqueza con el tiempo. Principio 8. Mantener una buena salud, la base de todo éxito. Por último, pero no menos importante, está la salud. Tu salud física y mental es la base de todo lo que haces. Puedes tener todas las ambiciones del mundo, pero si no tienes la energía y el bienestar necesarios, no podrás aprovechar al máximo las oportunidades que se te presenten. El éxito duradero solo es posible cuando priorizas tu salud. Richard Branson, fundador de Virgin, es un gran defensor de este principio. A pesar de ser un empresario increíblemente ocupado, Richard Branson siempre ha encontrado tiempo para cuidar de su salud. Para él, el ejercicio regular no es solo una manera de mantenerse en forma, sino una forma de mantener su mente clara y enfocada en sus objetivos. La lección aquí es clara: sin salud, no puedes tener éxito. Si descuidas tu bienestar físico y mental, eventualmente todo lo demás en tu vida se verá afectado. Priorizar tu bienestar no solo te permitirá ser más productivo, sino que te ayudará a disfrutar plenamente de los frutos de tu trabajo. Las lecciones que hemos visto hoy no son solo teorías, son principios probados que han guiado a algunos de los empresarios o personajes más exitosos del mundo hacia sus logros. Ya sea la perseverancia, la autodisciplina o la educación financiera, cada uno de estos principios puede transformar tu vida si decides aplicarlos con consistencia. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana. Es el resultado de pequeñas decisiones y acciones diarias, basadas en estos principios. Ahora vamos con el reto: aplica un principio al día. Ahora que has aprendido estos 8 principios fundamentales que han guiado a las personas más exitosas del mundo, te reto a que tomes acción hoy mismo. Aquí está el desafío. Durante los próximos 8 días, comprométete a aplicar un principio por día. No te preocupes, no tienes que hacer cambios radicales de inmediato. La clave es comenzar con pasos pequeños pero consistentes. Día 1. Reflexiona sobre cómo la perseverancia puede ayudarte a superar un obstáculo que enfrentas en este momento. ¿Qué acción concreta puedes tomar hoy para seguir adelante, aunque sea pequeña? Día 2. Toma una hora para mejorar tu educación financiera. Lee un artículo, mira un video o escucha un podcast sobre finanzas personales. Empieza a pensar cómo puedes hacer que tu dinero trabaje para ti. En el canal tenemos videos que te pueden ayudar, así que asegúrate de suscribirte. Día 3. Enfócate y aprende a decir no a una distracción que no aporta a tus objetivos. Ya sea una tarea innecesaria o un compromiso que te drena energía, di no y dedícale tiempo a lo que realmente importa. Día 4. Practica la autodisciplina tomando una pequeña acción relacionada con un proyecto importante, aunque no tengas ganas. Tal vez sea algo tan simple como escribir un párrafo o dedicar 15 minutos a estudiar. Día 5. Observa cómo puedes ser más adaptable ante un cambio reciente en tu vida. ¿Qué puedes aprender de esa situación y cómo puedes usar ese cambio a tu favor? Día 6. Dedica una hora a invertir en ti mismo. Lee un libro que has postergado, toma un curso o mejora una habilidad clave.
El crecimiento personal siempre paga los mayores dividendos. Día 7. Evalúa tu estilo de vida y haz un pequeño ajuste para vivir por debajo de tus posibilidades. Podría ser ahorrar una cantidad de dinero, cocinar en casa en lugar de pedir comida o cancelar una suscripción innecesaria. Día 8. Enfócate en tu salud. Haz ejercicio, medita o simplemente sal a caminar. Una mente y cuerpo sanos te permitirán alcanzar tus metas con más energía y claridad. Al final de estos 8 días, tendrás no solo la satisfacción de haber dado un paso hacia tu éxito personal, sino que también habrás creado hábitos que te acercarán a tus objetivos a largo plazo. Recuerda, la clave está en la consistencia. ¿Aceptas el reto? Si es así, déjanoslo saber en los comentarios y empieza hoy mismo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre cómo mejorar tu vida personal y financiera. Y si quieres más videos como este, déjanoslo saber en los comentarios. El éxito está a tu alcance. ¿Estás listo para tomar acción? Nos vemos en el próximo video.